Soy un fellow de Master in Management, Master en Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela, ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires. Es socio de Cris Sigma, Estrategia y Finanzas. Tiene experiencia de docente en la Universidad de San Andrés, Escuela Superior de Guerra, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Torcuato de Itela y la Universidad Nacional de la Nación. Fue jefe de asesores a cargo de la Gerencia General de la Superintendencia de Seguros de la Nación, representante argentina de la International Association of Insurance Supervisors, interventor para el arrendador judicial, responsable de la construcción del Banco del Chaco Vicente, asesor del Ministerio de Economía y Obras de Servicios Públicos de la Nación en la Administración de la Caja de Ahorros y Seguros, coordinador del proyecto de creación del Registro Nacional de la Deuda Pública y su gerente general de la también abogado por sociedades financieras internacionales. Un aplauso a Jorge Fantín. Hola, bueno, buenos días a todos. Gracias fundamentalmente a la gente que organizó esto por invitarme. Participar en este tipo de eventos es siempre interesante, pero es particularmente interesante en esta ocasión por el auditorio, ¿no? O sea, cuando hablamos sobre este tipo de cosas, sustentabilidad, valores, ética, etcétera, etcétera, me parece muy relevante tratarlo con aquellos que van a tener bajo su responsabilidad arreglar el lío que les dejamos nosotros. O sea, así lo digo. O sea, si ustedes lo analizan, mi generación, la gente de más o menos mi edad, yo tengo 55 años, es la que está manejando el mundo. O sea, de mi edad son los generales, los brigadieres, los almirantes, los CEOs de las principales empresas del mundo, los presidentes, los líderes de muchas organizaciones. Básicamente son los baby boomers, ¿sí? Los que desde hace varios años están manejando las cosas y lo van a seguir manejando por los próximos 10 años más o menos. O sea, eso es inevitable, es así. Ustedes podrán decir, bueno, sí, no te olvides que lo tenemos a Mark Zuckerberg o ese tipo de gente, pero para ponerlo en términos muy claros, mientras la generación de ustedes tiene los juguetes, nosotros tenemos los AK-47. O sea, General Electric, Carlyle Group, etcétera, no lo manejan chicos de 27 años desde un dormi de una universidad. Así que realmente son ustedes los que van a tener que arreglar todo este gran lío que les estamos dejando. Y por eso es que tenemos que empezar a hablar de sustentabilidad. O sea, cuando me preguntaron las chicas que estaban organizando esto, ¿cuáles tendrían que ser los ejes temáticos de esta conferencia? Y yo dije, equidad, ética y sustentabilidad. Es imposible no tratar estos temas en la universidad. Es imposible que un profesional no dedique un tiempo, yo diría, sustancial a considerar cuestiones de ética, cuestiones de equidad y cuestiones de sustentabilidad. Hoy vemos en todo el mundo movimientos de gente que reclama por un capitalismo más equitativo. Llamémoslos sin techo, indignados, piqueteros, ninjas o como sea. Hay un montón de gente en todo el mundo diciendo, un momento, acá algo falló. O sea, en el pasado teníamos básicamente dos sistemas en el mundo, ¿sí? Todo un bloque que decía, esta es la forma de hacer las cosas, ese sistema fracasó, probablemente también por falta de valores y por falta de ética y de equidad, porque era una equidad mal entendida, y estaba por otro lado el mundo occidental, que sostenía un capitalismo que como se oponía, como tenía un oponente, tenía que medirse de alguna manera. Cuando uno tiene un oponente, no tiene libertad para hacer lo que quiere. Pero en cuanto desaparece el otro bloque, automáticamente el capitalismo se encontró con un terreno libre para poder avanzar. No hay contraejemplos, no hay otros modelos. Y en los últimos 30 años, diría yo, 20 años, la cosa se desbarrancó. Y se desbarrancó realmente para mal. Si hoy tenemos que estar hablando de esto es porque lo amerita. Quiero aclarar ante todo que yo no estoy hablando de sustentabilidad en un sentido solamente, como digo yo, en el sentido Greenpeace de la palabra, ¿no? O sea, ese es un aspecto, es un aspecto
no diría menor, pero es un subconjunto de los temas de sustentabilidad que tenemos que hablar. Acá estamos hablando de sustentabilidad de la sociedad, sustentabilidad de los individuos, de las empresas. No estamos manejando a las empresas en forma sustentable. Estamos poniendo énfasis en el corto plazo. Hay un cortoplacismo que es inherente a la forma en que gestionamos las cosas. Desde el simple momento en que tenemos que presentar balances cada 3 meses, es obvio que nuestros objetivos son fundamentalmente trimestrales. Cuando aprendemos no sé cuántos de ustedes se especializan en finanzas, pero cuando nos enseñan y aprendemos que para evaluar una empresa tenemos que descontar los flujos de fondos futuros a valor presente, implícitamente estamos diciendo, me importa muchísimo más lo que pase mañana que lo que pase dentro de 15 años. O sea que aquellas decisiones que vayamos a tomar para agregar valor en 15 años no impactan en el valor de la compañía. Ergo, no lo hacemos. Los analistas no lo van a tomar, el mercado no lo va a reconocer, y así es como vamos gestionando empresas en forma poco sustentable. Y la culpa es nuestra. Ese es el gran problema. Entonces, digo, esto va a durar por lo menos 10 años más, por una cuestión generacional. El tema es, sabemos que hay un punto de no retorno, no sabemos dónde está. Hace unos 30 años el Club de Roma publicó un trabajo que se llamaba Límites al Crecimiento. Lo hicieron un grupo de investigadores, algunos de los cuales tuve la oportunidad de conocer personalmente, no en aquel momento, sino ahora, en aquella época yo era muy chico. Y ellos decían, el mundo está yendo hacia una situación de colapso. No nos vamos a dar cuenta, vamos a estar creciendo, 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 y de golpe va a suceder que la sociedad va a colapsar. Porque no es sustentable, y no es un problema de neomaltusianismo o algo así, no es que nos vamos a quedar sin comida, sin agua. No vamos a tener ni siquiera, el problema va a ser dónde disponer los desechos de nuestro consumo. Ese va a ser la limitante. Lo concreto es que ellos decían a fines de los 70 o mediados de los 70, hay un punto de no retorno. En los 80 volvieron a correr esos modelos y dijeron, nos estamos acercando, nos queda poco margen de maniobra. Y en el último trabajo que hicieron hace muy pocos años dicen, es probable que hayamos pasado el punto de no retorno. O sea, cada vez hay menos margen de maniobra para poder tomar decisiones. Así que yo les sugiero que se informen sobre estas cuestiones, este tema de límites al crecimiento. Hemos hecho un culto del crecimiento, ¿no? O sea, se nos enseña a crecer, crecer y crecer. Bueno, ¿saben qué es lo que crece sin control? Un tumor crece sin control. El cuerpo humano no crece, los órganos del cuerpo humano no crecen como quieren libremente y al infinito. Hay una armonía en un cuerpo humano, hay una armonía en la naturaleza. Cuando algo crece sin control y fuera de la armonía general, eso es un tumor. O sea, hay tumores en la sociedad. Hay tumores en el ejido empresarial que tenemos que entender, tenemos que identificar. Ahora, acá somos todos culpables, es decir, en esta casa, en esta universidad, en todas las universidades enseñamos lo mismo, ¿sí? Esta cuestión de la inmediatez, del corto plazo. Enseñamos a veces ética, yo diría, la ética se incorporó en las escuelas de negocios después de los escándalos de los 80. Antes ni siquiera se trataba esa palabra. Así como cuando yo era chico no se hablaba de ecología. Yo no conocía esa palabra cuando era chico. Hoy sí, hoy los chicos lo conocen. Pero el tema ética es un tema que parece nuevo, aunque en realidad no lo es, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo empezó todo esto? Yo no sé exactamente cuándo empezó, porque es un proceso de degradación, es como una infección que aparece, es un crecimiento exponencial, y todo crecimiento exponencial al principio es muy leve, es casi imperceptible. Pero hay un hito, hay un momento, me acuerdo, que marcó, un poco definió la filosofía de la época. Y fue en el año 86. En el año 86 había un especulador financiero llamado Iván Boesky. Iván Boesky, que de alguna manera Oliver Stone se inspira en Boesky para armar su personaje de Gordon Gekko en la película Wall Street, en la primera. Iván Boesky fue invitado a dar una charla en una ceremonia de graduación en la Universidad de California, en Berkeley. ¿No? Fíjense, un especulador, un tipo que
después terminó preso porque hacía insider trading, fue invitado a dar una charla. Y tengo acá la frase textual porque me parece que vale la pena leerla. Él decía, esta frase es famosa, dice, yo pienso que la codicia es saludable. Uno puede ser codicioso y aún así sentirse bien con uno mismo. Gordon Gekko dice, la codicia es buena, pero es básicamente la misma frase. Esta frase resume cómo se entendía el mundo de los negocios en los 80. Había que ser codicioso, o sea, insanamente ambicioso, y eso implicaba que uno era exitoso. Entonces, para llegar a los altos niveles corporativos, había que ser codicioso. Ahora, yo les recuerdo, la codicia es uno de los 7 pecados capitales, que de pronto se convirtió en una virtud. O sea, algo pasó en el mundo, de modo tal que un pecado capital pasa a ser no solamente una virtud, sino un ingrediente necesario para que una persona pudiera llegar al liderazgo. Era algo que se enseñaba, era algo que se promovía. Y ese básicamente esa frase resume lo que sucedía en aquellos tiempos. Ahora, codicia y cortoplacismo están asociados. Implica obtener rápidamente el máximo provecho, todo lo que pueda, aún a expensas de los demás. No se hablaba de valor social de una empresa. Hoy hablamos de stakeholders. ¿Sí? Antes se hablaba solamente de stockholders. Eso ha ido cambiando. Pero en aquel momento, individuos como Brian Pittman de Lloyds o Jimmy Goldsmith, estos famosos operadores o Al Dunlap, que tenía como sobrenombre motosierra, porque cuando agarraba una empresa cortaba cabezas y destruía todo para generar valor, se llamaba así, Al Dunlap, Al Motosierra Dunlap, y él se definía como un Rambo en traje. Rambo, pero en traje. Bueno, Rambo estaba miles de personas, generaba valor para los accionistas y después dejaba un tendal de gente sin trabajo. Pero eso estaba bien porque la codicia era buena. La sustentabilidad no estaba en juego, no era un issue, a nadie le importaba. Yo muchas veces me pregunté por qué era eso. Yo lo conocí personalmente a Jimmy Goldsmith. Jimmy Goldsmith era un tipo, murió del corazón a los 64 años. O sea, no fue muy sustentable él como ser humano, tampoco, ¿no? Uno se pregunta de qué le sirvió todo el valor que creó, todas las riquezas que creó y toda la desgracia que generó. Y tuve la oportunidad de charlar con él muy brevemente. Yo era relativamente joven, tenía 28 años más o menos y 27, y él ya era un tipo importante. Le debíamos dinero, yo trabajaba en una empresa que le debía dinero a Jimmy Goldsmith en Argentina, y tenía una mirada fría, una mirada de acero que te daba miedo. O sea, era un tipo implacable. Y ese era el estereotipo, era el modelo a seguir. Ahora, ¿cuánto tiempo puede sostenerse la sociedad con ese tipo de enfoques? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar. Yo sé que estamos para ganar plata. Por supuesto que estamos para ganar plata. El tema es que ganar plata no es la única función de una empresa. ¿Sí? O sea, Ari de Geus dice, hay 2 tipos de empresas. Están las empresas que están creadas solamente para ganar dinero y las empresas que están creadas para sobrevivir, para ser longevas. Y las empresas que cumplen una función social son las empresas que están creadas para ser longevas. Longevidad y corto plazo no van de la mano. Esto es tan sencillo como eso. Muchas veces me pregunté por qué nosotros, como generación, me refiero, yo personalmente no me siento culpable, pero soy parte del grupo, así que tengo que asumir parte de la culpa. ¿Por qué somos tan cortoplacistas? Inconscientemente cortoplacistas, aunque hablemos de largo plazo. Y yo digo, tal vez sea porque crecimos en un mundo en el que nos apuntaban misiles nucleares todo el tiempo, y entonces uno sabía que en cualquier momento el mundo se podía acabar. En la Guerra Fría uno pensaba que en cualquier momento el mundo se acababa. Recuerdo hace algunos años estuve trabajando en Suiza y un amigo me invitó a su casa y me mostró su refugio nuclear que había construido en el subsuelo de su casa. Estaba totalmente equipado, aprovisionado, linternas, pilas, alimentos, filtros de agua, filtros de aire. Era funcional. Y yo le digo, pero
¿estás loco? ¿Por qué esto? No, acá hay una ley en Suiza que nos obliga a tener refugios nucleares. Todas las viviendas tienen que tener un refugio y tiene que estar permanentemente estoqueado porque pueden venir funcionarios del gobierno a revisar si realmente estás cumpliendo con las regulaciones. Entonces yo digo, claro, si uno vive con ese tipo de paranoia, es lógico que íntimamente, aunque no lo quiera admitir, cree que existe una probabilidad distinta de cero de que el mundo se pueda acabar mañana. Entonces, tal vez eso es lo que en la cabeza de esa generación que nace y crece después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo ahí permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, hagamos las ganancias ahora. No nos importa el futuro porque no sabemos si existe. Para ustedes es diferente, porque para ustedes el futuro va a existir solamente si ustedes así lo deciden. Ya no tenemos Guerra Fría, ya no hay una gran probabilidad de que haya un holocausto nuclear. Pero lo que sí hay es un holocausto ecológico, un holocausto social, ojo con eso, ojo con eso. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que van a estar 1.300 millones de chinos tranquilos ganando poco? Entonces, cuando hablamos de capitalismo en crisis, algunos dicen, ¿qué capitalismo en crisis? Mirá el iPad que tengo, mirá el iPhone, mirá el LCD de 60 pulgadas. Y yo digo, pregúntenle a los empleados de Foxconn a ver qué opinan del capitalismo. Foxconn, que es la empresa que fabrica estas cosas, los maravillosos iPhones que ustedes tienen, además es la empresa que tuvo que poner redes en el primer piso de sus edificios para evitar que los suicidas se maten. No sé si lo hizo para evitar que se ensucie la vereda o para salvar la vida de sus obreros, eso todavía no lo sé, pero están las redes ahí, pueden buscar las fotos en Google. O sea, ¿qué tipo de capitalismo es el que estamos tratando de desarrollar? ¿De qué estamos orgullosos? ¿No? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces yo digo, si no pensamos seriamente en esto, estamos complicados. Esta semana, y yo digo, no sé si hay casualidades, hay causalidades, pero tengo un amigo que estudió conmigo en Londres, de Kenia, él trabaja allí, ingeniero mecánico, hizo el Master en Management en el BS, pero ahora es ministro de una iglesia. Ministro de una iglesia. Y se dedica a eso, a salvar las almas de las personas, no se dedica a mejorar el retorno sobre el capital invertido de las empresas. Y puso una frase en su Facebook que me pareció genial y me pareció tan apropiada para esta charla que la traje. Y se las voy a leer, es muy, muy cortita. Dice, hay dos tipos de gente, dos tipos de organizaciones, dos tipos de instituciones, de países. Están aquellos que venden el futuro para comprar el presente y aquellos que venden algo del presente para comprar el futuro. Repito, venden el futuro para comprar el presente y aquellos que venden algo del presente, sacrifican algo del presente para comprar el futuro. Entonces, claramente mi generación es de la primera. Nosotros vendimos el futuro para comprar el presente. No nos preocupamos por ese futuro. A ustedes creo que no les queda mucho remedio. Necesariamente van a tener que vender parte del presente para poder asegurarse ese futuro. Ahora, y esto me gustaría que en todo caso después lo discutamos, porque la idea de esto no es una charla así, digamos, yo no soy CFK que habla y no escucha preguntas, y esto no es La Matanza, como diría la presidenta. Así que sé que las preguntas van a ser inteligentes. Pero digo, vayamos pensando en esto, ¿no? O sea, realmente, perdón, si hay alguien de La Matanza, es un chiste, ¿no? Lo aclaro. Tenemos que empezar a plantearnos estas cosas. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros y ustedes como estudiantes, ¿sí?, respecto de estas cuestiones? Porque el título de mi presentación no es caprichoso. Cuando hablamos de crisis, sustentabilidad y valores, es porque yo sostengo desde hace mucho tiempo que las crisis, tal como las definimos, no existen. No existen las crisis financieras, no existen las crisis de seguridad. Existen crisis de valores que generan luego problemas de tipo financiero, problemas de tipo económico, problemas de tipo político. Pero son crisis de valores. Si nosotros no hubiésemos equivocado los valores en su momento, no hubiese pasado que un señor como Bernie Madoff
hubiese estafado a miles de personas. Ahora, yo hoy decía codicia. Bernie Madoff es codicioso. ¿Y las personas que invirtieron con Bernie Madoff esperando jugosos retornos, acaso no son también codiciosos? ¿No tenemos un problema de codicia multilateral, o sea, por todos lados? Cuando alguien comete una estafa, cuando alguien se aprovecha de la ambición desmedida de otro, es ambicioso él, pero también se está aprovechando de la ambición del otro. O sea, es un problema por todos lados. Es un problema de crisis de valores. Si nosotros podemos volver a poner los valores en caja, seguramente vamos a poder evitar las futuras crisis. Yo siempre recuerdo, uno de los músicos que más me gusta es Bob Dylan, y hay un tema de Bob Dylan soplando en el viento. Recuerdo haber escrito un pequeño artículo en Materia BIS sobre eso. Yo decía, sobre la crisis, Bob Dylan se pregunta cuántas veces, ¿no?, tiene que ver un hombre algo para darse cuenta de que esa cosa existe. Básicamente ese es el tema de la letra, ¿no? Y dice la respuesta está soplando en el viento. La respuesta es evidente, las cosas están ahí, el problema es que no las queremos ver. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas crisis más tenemos que ver o vivir para aprender a evitarlas? Para aprender o para entender cuál es el origen de esas crisis. Porque si seguimos pensando que la crisis hipotecaria en Estados Unidos fue o tuvo que ver con un problema de regulaciones, estamos equivocados. Si creemos que la burbuja de las .com tuvo que ver con un problema de, no sé, irresponsabilidad de los inversores de riesgo que financiaban cualquier cosa .com, estamos equivocados. Hay problemas que son mucho más profundos que eso. O sea, el tema es, nos quedamos con el envoltorio, nos quedamos con un diagnóstico sobre síntomas y no nos metemos realmente en el fondo de las cuestiones. Y ahí me parece que está la cuestión. Yo creo que sí, tenemos que empezar a preguntarnos por qué, hasta llegar al fondo. ¿Sí? Repito, las crisis no existen como tales. Las crisis tienen que ver con una ausencia de valores o valores equivocados. Todo el mundo tiene valores. El problema es que si los tenés equivocados, las cosas van a salir mal. En estas décadas infames que yo menciono, y en definitiva no han terminado del todo, porque estamos todavía viviendo las crisis. O sea, ¿cómo es esto? Un tipo dejó de pagar una hipoteca en Minnesota y un griego se queda sin trabajo. O sea, ustedes se dan cuenta de la locura que es esto, ¿no? Y ese tipo sacó una segunda hipoteca para poder comprarse un auto y a lo mejor conocer Europa. O sea, Europa que él terminó destruyendo, porque después no pudo pagar la hipoteca. Ese es el estado de las cosas. Ayer leía al señor Pandit, el CEO de Citibank, lo echaron de una patada. Así. Lo llamaron, renuncia o te echamos. Renunció. ¿Saben cuántos miles de millones perdió de valor Citibank desde que el señor Pandit tomó a su cargo la empresa? Un montón. Ahora él se llevó más de 100 millones de dólares de remuneración. Hay cosas que no funcionan. Ese es el problema. ¿Cuánto vale una persona? Aparte, qué buen trabajo, te pagan para perder plata. Yo lo haría por la mitad. O sea, ¿cuánto hay que perder? Dígame cuánto hay que perder por día y yo lo hago. Si de eso se trata el job description, pues hagámoslo. O sea, se dan cuenta, es bastante loco esto. Ahora, ustedes tienen, todos los que están acá presentes, sin excepciones, tienen capacidad de liderazgo. Si están acá es por algo. Ustedes son los que van a arreglar esto. Alguno de ustedes va a terminar siendo ministro, presidente de una empresa, líder social, líder político, espero. No se olviden de mí, chicos, por las dudas, pero la verdad, o sea, en ustedes está la respuesta. Es muy poco lo que yo pueda hacer al respecto, salvo enseñar, transmitir valores. Acá hay algunos chicos presentes que han sido alumnos míos o son alumnos míos y saben que yo pongo mucho énfasis en estas cosas. O sea, la parte técnica de una materia, un conocimiento, eso se aprende fácil, se lee. Nosotros tenemos que formar valores. Ustedes tienen que transmitir valores. La tarea es difícil porque sus padres tienen mis valores. O mejor dicho, tienen los valores de mi generación.
complicado, tienen que hacer el switch. ¿Ok? Pero hay que hacerlo. ¿Qué sé yo? Yo decía, ¿por qué me gusta hablar frente a ustedes? A veces doy estas charlas frente a grupos de empresarios. Y es más o menos como hablar de las bondades de la comida vegetariana a una manada de leones. O sea, yo les explico, les digo, mira, ser vegetariano está bueno, te mantiene joven, pero los tipos son leones. Entonces, hay un episodio, yo siempre lo cuento en mis clases, porque por una cuestión generacional ustedes no lo escucharon, pero hubo una vez un ministro de Economía en la Argentina que intentó calmar una crisis financiera muy severa, no pudo, y se lamentó, no me acuerdo si fue en cadena nacional, pero en la televisión pública o televisión abierta, se lamentó diciendo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Era un ministro del gobierno de Alfonsín, años 80 y pico. Hay que entender con quién hablamos. O sea, si hablo frente a un grupo de banqueros, es muy difícil que los pueda convencer de que no especulen, de que no... O sea, está en su naturaleza, ¿no? Es como el cuentito ese del alacrán que mata a la rana que lo ayuda a cruzar el lago. Y dice, ¿pero por qué me matas? Porque está en mi naturaleza. No me importa que me hayas ayudado, está en mi naturaleza. Bueno, está en la naturaleza de muchas empresas y de muchos líderes este cortoplacismo, esta ambición desmedida. Creo que cambiar la naturaleza, ustedes saben, es muy difícil. Cambiar una cultura es muy difícil, pero el cambio empieza acá. El cambio empieza con el hecho de que las organizadoras y organizadores de este evento hayan aceptado hablar de valores, de sustentabilidad. Fíjense que es un eje, la sustentabilidad, en todos los temas que van a tratar en estos 2 días. No es en vano. Podríamos haber elegido emprendedorismo, qué sé yo, ser hippie. No, estamos hablando de cosas mucho más serias, porque hay que ser emprendedor y sustentable, y hay que ser gran empresario y sustentable, y hay que ser político y sustentable, y con valores, y ético. De eso se trata. De eso se trata. Ahora, ¿está todo perdido? Bueno, no está todo perdido. Hay un grupo, ¿lo conocen a Richard Branson? Richard Branson, el presidente de Virgin Group. Es un tipo bastante especial, ¿no? Convengamos en que tiene una personalidad muy extrovertida, hace publicidades muy raras y, en fin, es un tipo que entiende lo que está pasando. Es un empresario, gana plata, no es ningún tonto, no es puramente filántropo, pero es un tipo preocupado por lo que está pasando y acaba de constituir un grupo que se llama el B-Team. Un poco parafraseando el A-Team, la Brigada A, una cosa así, pero es el B-Team. Algunos dicen que es tan egocéntrico que el B es por Branson, otros dicen no, B es por Business, pero como sea, B por Branson o por Business, el B-Team tiene como objetivo analizar cuestiones de sustentabilidad del capitalismo. Es decir, analizar cuáles son y tratar de resolver, reclutando para eso la ayuda o pidiendo la ayuda de importantes empresarios que se sumen al team, empezar a analizar cuáles son los verdaderos desafíos que enfrentan las empresas y el capitalismo para sobrevivir, para garantizar el largo plazo, la equidad, la ética, la sustentabilidad, y luego ponerse a trabajar con los gobiernos para modificar regulaciones, para poder, digamos, generar el cambio necesario en la clase dirigente que permita mutar de un capitalismo salvaje, cortoplacista, codicioso, a un capitalismo en equilibrio con el resto de los sistemas que conforman nuestra sociedad. Y eso me parece muy importante, es decir, hay como un proceso de autocuración. No sabemos si esto va a funcionar, pero, digamos, en principio hay gente que, estando en posiciones de liderazgo y pudiendo elegir entre seguir ganando cada vez más o empezar a pensar en cómo hacemos para que esto sea sustentable, o sea, pasar del paradigma de la empresa optimizadora de resultados a la empresa optimizadora de longevidad, pasar a este otro paradigma, que es un tema muy difícil. Y hay otra gente que está pensando diferente. ¿Qué sé yo? El otro día leía un discurso que hizo Ross Perot. No sé si se acuerdan, Ross Perot fue candidato a presidente de Estados Unidos, un candidato independiente, sacó un 10% de votos, o sea, no es poca cosa, multimillonario.
Y Ross Perot dice, cuando uno ha ganado dinero, mucho, mucho dinero, ¿no? O sea, muchísimo, al punto tal que te podés comprar absolutamente todo lo que quieras y un poco más, lo único que te queda por hacer es repartir lo que te sobra. O sea, no tiene sentido que sigas acumulando. Hay que ponerlo en un buen uso. No tiene ningún sentido. Lo mismo hace Bill Gates, lo mismo hace, ¿cómo se llama? Warren Buffett. Hay muchos tipos que están en esa. Ahora, fíjense, ¿no? ¿Cómo somos todos? Nosotros hemos endiosado a Steve Jobs, que creo que en su vida no donó un peso, además de no reconocer a su hijo durante muchos años y ser un tipo realmente despreciable como ser humano. Y a Bill Gates, que está combatiendo la polio en el mundo, la malaria, que se ha comprometido a donar toda su fortuna, lo hemos considerado y lo seguimos considerando una especie de demonio. Todo porque el tipo no diseñó un teléfono blanco. O sea, ¿en qué mundo estamos, no? Está bien, tiene virus Windows. ¿Y qué? O sea, ¿vamos a perdonarle a Jobs porque las Mac no tienen virus? Yo sé que si hay algún fanático de Mac por ahí, va a haber una intifada, una cosa así, ¿no? ¿Cómo se llaman esas órdenes para matar que hacen los musulmanes? Pero honestamente, o sea, tenemos un problema de valores. Ahora, hay gente que está trabajando en esto, hay gente que realmente se está poniendo las pilas, no son solamente los jóvenes, porque claro, cuando uno no tiene nada, o tiene nada que perder, digamos, es mucho más fácil ponerse del lado revolucionario. Es mucho más valioso, en todo caso, cuando alguien tiene algo y puede hacer algo al respecto. Entonces, creo que acá se están dadas las condiciones para poder articular de alguna manera alguna solución a este problema de la sustentabilidad. ¿Sí? Porque si nosotros no lo hacemos así, no vamos a... No sé qué están poniendo ahí, se están riendo, pero después me voy a enterar. No será una foto mía con pelo, porque eso no creo. Entonces, lo que digo es, me parece que están dadas las oportunidades, es el tiempo, es la energía adecuada para que empecemos a cambiar, ¿sí? Hay gente que está pudiendo hacerlo. Y ustedes tienen en esto lo que yo llamo voto calificado. El voto calificado es algo despreciable en la democracia, porque se supone que la persona, un voto es una cabeza un voto, una cabeza un voto. Entonces, si el voto de alguien valga 10 y el otro 1, es un juicio de valor realmente muy duro de hacer. Pero en estas cuestiones tenemos voto calificado porque tenemos más capacidad de influir que una persona que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso a medios, que no tiene acceso a cultura. No pidamos que una persona que no tiene ni siquiera educación piense a la hora de comprar un detergente si compra un detergente biodegradable o no. O no le pidamos que piense en, no, yo en esta empresa no trabajo porque no respeta el medio ambiente. No, trabajo donde me dan trabajo. Pero ustedes sí pueden elegir dónde trabajar y dónde no. Hasta cierto nivel, pero digo, bueno, se puede elegir. Ustedes sí pueden impulsar ideas, ustedes sí pueden presionar, porque saben cómo argumentar, saben cómo hablar a un político, a un ejecutivo, a un profesor, a un rector, para que ciertos temas se introduzcan en la currícula de la carrera, para que ciertos temas se debatan. Ustedes sí lo pueden hacer. Ustedes pueden discutir un argumento que diga la codicia es buena y decirle, no, usted está equivocado, la codicia no es buena, la codicia es mala, no porque lo diga la Biblia, la codicia es mala porque es mala y se acabó. Porque no es la condición natural del ser humano, o no debiera serlo. Entonces, me parece que ahí hay una gran oportunidad. Branson por un lado, nosotros por el otro, los que ocupan Wall Street, no sé, qué sé yo. Hay medios. Hoy la gente se enoja en serio y hace cosas. Hoy la gente se entera de lo que sucede. Antes no. O sea, aberraciones que sucedieron en el pasado eran justificables porque la gente ni siquiera se enteraba de lo que sucedía. Yo tengo una amiga, en realidad la esposa de un gran amigo mío, es un noruego, profesor y demás. La esposa es bióloga, es china. Ella hizo su doctorado, hizo su estudio de grado en China y después hizo su doctorado en Noruega. Ella no sabía que en Tiananmen habían muerto estudiantes. En China no se habían enterado de los sucesos de la plaza de Tiananmen.
Es más o menos como que acribillen a la gente en el Monumental, digamos, y nadie se entere. ¿Sí? Bueno, ella no lo sabía. Se enteró cuando fue a vivir a Noruega y se lo contaron y decía, no es mentira, lo que me dicen no es verdad, nunca pasó. Le mostraron los videos y finalmente ahí lo tuvo que aceptar. Pero hoy en día cada vez es más difícil que el conocimiento, que la información no fluya. Entonces, no es fácil engañar a la gente. Ahora, no muchos pueden hacer cosas, ustedes sí pueden hacer cosas. Yo estoy convencido de eso. Entonces, un poco para no sé cómo andamos de tiempo, pero ok, para cerrar y para abrir a preguntas o debate, porque me parece que esto es lo más valioso, yo les pido que volvamos a la frase original, ¿no? A la frase de mi amigo Anthony, que él decía, dos tipos de gente, dos tipos de organizaciones, dos tipos de países, los que venden el futuro para comprar el presente o los que están dispuestos a vender un poquito del presente para comprar el futuro. Y la pregunta que les hago y la reflexión es, decidan de qué lado están. Tomen la decisión de qué lado están, porque me parece que ahí está la clave. Esto es todo lo que tenía para decirles. Me gustaría escucharlos a ustedes. Me parece que es lo más importante de todo esto. Porque, repito, ustedes tienen que arreglar este lío, ¿no? Así que, por favor, preguntas, reflexiones, críticas. Sí. Sí. No te escucho muy bien, perdóname. Sí. A ver, ejemplos de países que están haciendo cosas que nosotros no debiéramos hacer, yo te diría que deberíamos, ejemplos de cosas que deberíamos hacer. Mira, no creo que haya en este momento un país que pueda ser un ejemplo de las cosas que debiéramos hacer. Sí te puedo decir que hay cosas que debiéramos hacer y hay gente o empresas que las hacen, ¿sí? Como yo hoy decía, hay empresarios que están empezando a pensar en la sustentabilidad no como un argumento de venta, no como un subproducto de algo o la consecuencia de algo, sino como la razón de ser. O sea, que ponen a la sustentabilidad como razón de ser y no la sustentabilidad como algo más que debe ser cumplido, ¿no es cierto? Y puse el ejemplo de Branson como un empresario que está al frente de estas iniciativas, que impulsan, por ejemplo, financian investigaciones relacionadas con soluciones al tema del carbono, como soluciones a temas energéticos en general. Lo que yo decía, fundamentalmente, era que cuando vos no tenés la competencia te ayuda a mejorar. Esto es algo que tenemos que aceptar. Cuando había dos bloques ideológicos en el mundo, ninguno de los dos podía hacer cualquier cosa, porque siempre había el otro que decía, miren, acá estoy yo, soy otra opción. Cuando desaparece la Unión Soviética, o el bloque soviético, porque perdió en esa guerra, automáticamente hubo en el mundo una mayor libertad para poder moverse sin temer a una represalia, sin temer a represalia de tipo ideológica, campaña ideológica o inclusive militar. Y así se sucedieron guerras y cosas que en otro contexto no hubiesen sucedido. Invasiones que no se justificaban, sacar a presidentes o dictadores o lo que sea, pero que tampoco uno puede hacerlo así libremente porque sí. O sea, lo que yo digo es, como no existe ese contrabalance, nosotros tenemos que generarlo a través de la conciencia. Y algo que no dije y que me gustaría aclarar es que muchos sostienen, y yo coincido, en que esta guerra, esta lucha, se gana de a uno. Porque las instituciones y las organizaciones están de un lado. Y del otro lado estamos nosotros, pero somos individuos. Ahora, la lucha por los derechos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos, se ganó de a uno. No hubo establishment detrás de la lucha por los derechos civiles. Eran personas. Yo les pido que revisen, busquen en YouTube el discurso Yo tengo un sueño, de Martin Luther King, y van a ver que son personas que se bancaron todo y finalmente eso avanzó. El profesor Sterman del MIT dice, la lucha contra el calentamiento global la ganamos de a uno. Ninguna empresa lo va a hacer per se, lo ganamos de a uno. O sea, nosotros tenemos que generar ese momentum, ese impulso de cambio a través de nuestras decisiones individuales, que todas sumadas generan una fuerza incontenible.
Entonces, por eso digo yo, es muy importante tener valores consensuados. Porque entonces no hace falta que yo te llame a vos o te mande un tweet diciendo, che, no le compres mercadería, qué sé yo, a Walmart por tal cosa. Vos lo vas a hacer y yo lo voy a hacer y ella lo va a hacer y todos lo vamos a hacer porque tenemos el mismo valor. El tema está en que hay tanta confusión que se impide que esos valores afloren. Porque hasta el aparato educativo está mal armado. Los casos que enseñamos, los libros que leemos. Si no nos tomamos el trabajo en las aulas, en los ámbitos de discusión universitarios de debatir esto y lo tomamos con verdades absolutas, vamos a estar comprando el mismo libreto siempre. ¿Entendés? Pero no te podría dar un ejemplo de alguien que lo esté haciendo todo bien, porque realmente no lo hay. No lo hay. Sí, perdón, acá y después... Primero, mi nombre es Carlos Macías, Colombia, y quería varias cositas. Quería hablar un poquito de la duda que él tenía. Yo creo que la guerra, como se decía, de capitalismo, socialismo, creo que es cosa del pasado. Mi opinión personal. Totalmente de acuerdo. El capitalismo ganó, es el pueblo el que debe ir, pero está mal. Exacto. Y hay que mirar cómo lo arreglamos. No podemos crear un nuevo sistema si no tenemos que arreglarlo. Entonces, vamos a ver. Ayer precisamente yo estaba en una conferencia por lo que estás diciendo. Okay. De Odisea, Hubris, Henry. A mí me surgió una duda desde que empecé a hacer la presentación y todo. Sí. Yo decía, mira, el mundo piensa en el corto plazo, que tenemos que ver el rendimiento a corto plazo. Pero estamos en un momento volátil, difícil. Todo el mundo lo dice, yo también estoy de acuerdo, pero es muy difícil ponerlo a prueba. ¿Por qué? Piensas que una compañía de aquí a 10, 15, 20 años la puedes hacer, puedes tener los valores, puedes tener las cosas, pero en 3 meses se te viene algo, se viene de 14 meses, se te cambia todo el modelo. Sí. Y si tú no tienes las responsabilidades, si no de corto plazo, muy difícil sustentarla 10 años. Si uno no sustenta en un año, si uno no sustenta 2 años, si uno no sustenta 3 años, es difícil llegar a los 15 años. Mi pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo lograr eso? En estos momentos que son más globalizados, mucho más accesibles, mucho más interconectados, ¿cómo lograr esa sostenibilidad a largo plazo? Sin olvidar el corto plazo, pero no claro. El 100%. Bueno, creo que la respuesta está inclusive en lo que vos acabas de decir, porque vos decís, si no sustenta en un año, si no sustenta en 2 años, que no es lo mismo que decir, si no maximiza su rentabilidad en un año, maximiza su rentabilidad en 2 años. Maximizar la rentabilidad en corto plazo puede afectar a largo plazo. Ahora, utilidades sustentables en el corto plazo sí te pueden abrir el camino a la sustentabilidad a largo plazo. Es obvio que no existe largo plazo si no hay corto plazo. El tema es qué corto plazo elegís para poder llegar a ese largo plazo. A ver, si corres una maratón y corres a la velocidad de Bolt los primeros 100 metros, vas a estar adelante de todos los primeros 100 metros. Fue de muy corto plazo, pero a largo plazo lo comprometiste de una vez y para siempre porque te tienen que llevar en una ambulancia. Entonces, el tema es, ¿cómo hago yo para ir teniendo un ritmo sostenido de liderazgo minuto a minuto y aún así asegurarme de que voy a llegar a los 40 y pico de kilómetros que tiene la maratón? En este caso, de una empresa, la empresa no tiene, a diferencia de los seres humanos, las empresas no tienen por qué morir. Ahora, lo interesante es cómo mueren las empresas, y ahí todos habrán leído a Jim Collins, o si no, léanlo, el tipo describe básicamente cómo caen las empresas y dice, lo primero que hay es esta sensación, ¿sí? Esta arrogancia por haber ganado, por ser tan bueno. Una vez que te la crees, querés hacer cualquier cosa. Y una vez que empiezas a hacer cualquier cosa, empiezan los problemas, solo que no los ves, porque, claro, te va tan bien que las primeras señales de alarma ni siquiera las percibís. Para cuando hay señales de alarma tan evidentes, ahí empezás a aferrarte a cualquier cosa. Y eso solamente lo único que hace es asegurar la caída. La clave acá está en no aferrarse a cualquier cosa para poder superar los problemas de la sociedad. Yo coincido con vos, el capitalismo es el sistema que funciona, pero este capitalismo no funciona. Tenemos que redefinirlo. Por esto la iniciativa del B-Team y todo lo que estamos hablando. Creo que hay que trabajar sobre valores y redefinir propósitos. Creo que hablar de valor de las empresas solamente sin hablar de valor social de una empresa es un error. Una empresa tiene un valor económico y un valor social. Y en eso todos tenemos algo que decir al respecto, porque ahí somos accionistas de esa cuestión, del valor social de la empresa, ¿no? Antes de vos, creo que estaba ella atrás, sí. Perdón, te doy el micrófono, así se te escucha.
Sí, mi pregunta es con respecto a los valores y Sí. este llamado al cambio de valores. Bueno, ¿quién define cuáles son los valores? Y si es que son universales, ¿cómo lidian con la multiculturalidad, no? Porque es un poco peligroso hablar de un cambio de valores. Bueno, ¿quién define cuáles son los valores que tienen que tener preponderancia? Sí, tenés toda la razón. Es decir, no, lamentablemente, justamente lo que no hay es nadie con autoridad moral para decir estos son los valores. Ahora, creo, y me atrevo a decir que esto es una verdad, que cuando hablamos de ética o equidad, estamos de alguna manera refiriéndonos a valores que son universales, que trascienden las cuestiones culturales. Hay otras cuestiones que sí pueden tener un condimento cultural y ahí no debiéramos meternos, pero yo creo que cada grupo generacional está caracterizado por un set de valores. Y no es solamente por una cuestión de cómo te crían, o digamos, cómo viene tu familia, porque si así fuera, todos tendríamos los mismos valores de nuestros abuelos, y sin embargo no es así. El entorno tiene mucha más influencia en los valores que adopta una generación que la tradición familiar o de dónde venimos. Por eso tengo la esperanza de que ustedes, que están creciendo en un entorno totalmente diferente al entorno en el cual mi generación creció, van a adoptar otros valores. Y la sustentabilidad empieza a ser una palabra que tiene sentido para ustedes. Más que sentido, es necesaria. Es una necesidad. Y la necesidad ayuda mucho para definir valores. Entonces, no hay un método. No es que vamos a hacer cadena nacional todos los días para decir hay que ser ético, esas cosas nunca funcionan, pero creo sí que hay una convergencia. No en vano están sucediendo movimientos en todo el mundo, distintas culturas, pidiendo más o menos lo mismo. Diciendo, me cansé de que yo siempre tenga que ser la variable de ajuste. Me cansé de que haya empresas que sean demasiado grandes para caer. ¿Cómo es la cosa? Si yo no pago la hipoteca, me sacan la casa, pero si Citibank no puede responder por los depósitos, viene el gobierno y lo ayuda. Porque es too big to fail. Hay que pasar al otro paradigma, es too big to exist. No debe existir algo tan grande, porque eso es un tumor. Esa no es una organización que ayuda al equilibrio. Me parece que ese es el cambio de paradigma, ¿sí? Sí. No, lo puse como un ejemplo de individuo que está destinando su fortuna a solucionar problemas globales, digamos. Sí. Sí. Ok. Sí. A ver, tenés razón, tenés razón. Yo creo que, a ver, no sé si es lo peor que puede hacer. Lo que sí coincido con vos es en que por ahí no es lo mejor que puede hacer. Pero por lo menos es un comienzo. Ujú. Sí, sí. No, a ver, yo lo puse como contraejemplo del empresario que ni siquiera hace eso, pero no dije que ese fuera el paradigma del comportamiento empresarial. Coincido con lo que vos decís, es mucho más valioso aquel que con esfuerzo todos los días se levanta y no solamente mantiene su empresa, sino que se ocupa del bienestar de sus empleados y que está en equilibrio con el entorno y que como todos aceptamos el concepto de sustentabilidad de que deja las cosas igual o mejor que como las encontró. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Lo que digo es, algo empezó a cambiar, eso es un buen síntoma, es un síntoma en la dirección correcta, pero no es que ese sea mi paradigma del empresario. Lo dije como un ejemplo, como una consecuencia de lo que decía Ross Perot, que también es un multimillonario, y que dice, yo creo que
no tiene sentido seguir acumulando. Esa plata hay que ponerla en un buen uso. Ahora, hay una película muy buena, una película argentina que se llama Que Dios se lo pague, una película vieja, de los años 40, creo, donde hay un mendigo, ¿no?, que se pone a hablar con otro. Y hablando sobre la justicia de las cosas, este hombre, que es un hombre sabio, que en realidad es un empresario, pero que de noche hace de mendigo y de día hace otras cosas, no sé, es una historia. El tipo le dice, dígame, dice, el campo que tiene este señor, ¿a quién se lo compró? Dice, bueno, se lo compró al dueño anterior. ¿Y ese dueño anterior a quién se lo compró? Y se lo habrá comprado al otro. ¿Y ese otro? Ah, yo tanto no sé, dice el otro mendigo. ¿Ve? Dice, ahí está el problema. O sea, en algún momento hubo alguien que se apropió de algo que no era de él. Entonces, yo no sé cómo empezó la cosa. Lo que digo es, si empezás a resolverlo, está bastante bueno. Empresarios tienen que existir, hay que ganar plata, pero hay que ganarlo de una forma ética. Hay que ganarlo de una manera tal que vos dejes al mundo mejor que como lo encontraste. Que dejes a la sociedad mejor que como la encontraste. No al mundo en el sentido de la tierra, los pajaritos, los grillos, eso también hay que cuidarlos, pero también hay que cuidar a la sociedad. ¿Entendés? No, claro. No. Totalmente de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo con vos. Eso no, yo no propongo eso. Mirá, yo hace poco tuve una charla con Peter Senge y Peter decía, bueno, dice, en realidad el mundo tiene que dejar de consumir porque si esto sigue así nos vamos al demonio. Y yo le dije, mira, Peter, acá hay un problema. Le digo, esto es más o menos como que vos terminaste de comer, salís del restaurante así de lleno, y yo que estoy en la cola y todavía no comí, me decís, che, no comamos más porque estoy saciado. Ah, pará, nosotros todavía estamos con la cacerola esperando la comida en mis países y vos me estás diciendo que consumimos demasiado. Vos consumís demasiado, tu país consume demasiado. Entonces hay un problema de inequidad donde después paga toda la sociedad por los excesos de unos. O sea, yo no convalido los excesos, por eso quiero que quede claro esto, yo no lo pongo a Bill Gates como lo que yo dije es, mirá, primero, este tipo por lo menos dona, el otro no donó nada, y sin embargo decimos que este es un ídolo y el otro es un atorrante. Y por otro lado, tenemos a Ross Perot que como contraposición a Boesky no dice la codicia es buena, dice, llega un punto que, flaco, ya tenés suficiente, ponerlo a trabajar en un sentido social. Ahora, hay que hacer mucho más para solucionar esto. Mucho más. Yo creo, miren, estamos en una crisis y algunos dicen, bueno, crisis es oportunidad porque los chinos lo escriben así. Bueno, eso es un problema de los chinos. O sea, yo no sé por qué lo escriben así. No tendrán más letras. Pero lo cierto es que crisis, claro, crisis no es sinónimo de oportunidad, ¿eh? Crisis es oportunidad si uno tiene autocrítica. Porque si uno no tiene la capacidad de autocrítica suficiente para convertir una crisis en una oportunidad, una crisis puede ser terminal. O sea, todas las muertes suceden previo a una crisis. Así que crisis no es sinónimo de oportunidad. Crisis puede ser oportunidad. Dependerá de nosotros, de ustedes, de los que puedan hacer cosas, que la crisis de valores se convierta en una oportunidad para cambiar esos valores. Y lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo. O sea, y me viene bárbaro para aclarar este concepto, si no quedaba la idea de que yo adoro a Bill Gates, a mí no me dio nada, o sea, que no, simplemente solo que compro cosas que no funcionan y que las pruebo y las pago antes de que funcionen y después me vende o me dice, no, pero anda bien, y se lo vuelves a pagar, pero eso es otra cuestión. Sí. Perdón, chicos, esta va a ser la última pregunta y después pasamos a un coffee break. Okay. Y de todas maneras, no sé si usted se queda un rato. Sí, yo me quedo en el coffee break, charlamos con mucho gusto. Bueno. Sí, no sé, elijan ustedes, no quiero ser yo el malo de la película, elijan a quién. La pregunta se basa en 4 cosas que se dijeron y que quiero mencionarlas para entrar en tema. La primera, que nosotros teníamos una capacidad para influenciar sobre temáticas de sustentabilidad. Sí. Supongo que también se refería al hecho de que estamos informados, tenemos acceso a la información y en teoría capacidad de generar conocimiento. Sí. La segunda es que usted dijo, hoy la gente se entera de lo que sucede. Fue una frase que dijo. Para plantear una opinión mía, yo creo que hay gente que lamentablemente todavía no tiene este acceso al conocimiento. O sea que tomemos igualmente para la pregunta esta gente que sí lo tiene.
Y usted dio el ejemplo de si yo tengo que elegir un lugar de trabajo, elegiría por ahí un lugar que cuida el medio ambiente o que cuida algún valor que nosotros consideramos como un valor que vale la pena, digamos, respetar o hacer valer. Y finalmente algo que, sí, esto es de mi parte, que no podemos confiar en el valor del otro. O sea, está bueno que nosotros generemos valor, pero no podemos creer que el otro va a tener valor. Siempre puede existir la posibilidad que nos estén, entre comillas, engañando. Sí. En este contexto me gustaría hacer la pregunta siguiente. Supongamos el ejemplo que siempre existió del azúcar. En su momento se usaba el azúcar, todos creíamos que el azúcar tenía sus problemas malos, salió un endulzante que todos creían que era bueno, alguien que por ahí no sabía lo usaba, lo valoraba, lo difundía, después resultó que alguien que estudiaba el ejemplo dijo que esto causaba cáncer. Hubo un montón de gente que fue atrás de eso y se creyó que era bueno, se creyó que era algo valioso y lo fomentó. Y después se dio cuenta que no, que evidentemente tenía problemas y que no había que utilizarlo. Más que una pregunta, sería un espacio a abrir de debate, es, ¿realmente podemos confiar en que nosotros vamos a generar valor y que nos van a creer en eso? ¿Deberíamos creer en el que nos quiere demostrar que tiene valores y que cuida sus valores? ¿Deberíamos participar de estas empresas que dicen tenerlo? ¿O deberíamos simplemente decir, bueno, yo voy por mi cuenta porque la verdad es que nunca voy a poder confiar en el otro? Cosa que no estoy de acuerdo, pero que evidentemente, planteándonos desde un punto de vista fríamente calculado, es complicado confiar en el otro y creer que me va a decir lo correcto cuando yo no puedo saber de todo. Si yo sé de ingeniería, no voy a saber de política. Si sé fuerte de algo, es muy difícilmente que sepa también del otro. ¿Cómo lo ve usted eso o cómo lo cree viable a futuro? No, a ver, primero tenés razón, es imposible saber de todo y es imposible conocer íntimamente las motivaciones del otro. Pero digamos, cuando uno se entera, cuando vos tenés un indicio de que algo no es exactamente lo que vos esperás que sea, ahí sí podés tomar decisiones. O sea, vos sabés que una tabacalera fabrica cosas que no son buenas desde ningún punto de vista. Entonces, digo, te ofrecen un trabajo en una tabacalera, por ahí vos decís, no, mi cerebro, mis conocimientos, mi energía no van a una tabacalera. Ahora, te contrata Nestlé. Vos decís, bueno, Nestlé parece que bueno, está el nidito, los pajaritos, parece que es una empresa buena. Y vos crees que es una empresa buena, y probablemente lo sea. Ahora, después vos te enterás que Nestlé está extrayendo el agua de las napas en muchas partes del mundo, dañando a agricultores, y todo para venderte el agüita que te han hecho creer que es mejor que el agua corriente. Así te la cobran, cuando en realidad la agua corriente es buena, en muchos, por lo menos en Estados Unidos es muy buena, y la gente aún así compra agua embotellada, y los que pagan el pato son los farmers que tienen secos, pequeños bebederos para sus animales, están secos porque la napa, y Nestlé paga, porque esto pasa en todo el mundo, no solamente acá, paga casi nada por extraer miles de litros diarios. Cuando vos te enterás de eso, vos podés decir, no me interesa trabajar para esta corporación. Los valores se pueden exhibir, pero en realidad se viven. Vos, a ver, dicen, por los frutos los conocerás, ¿no? Bueno, es así. Lo que yo digo no tiene nada que ver. O sea, si ustedes me ven salir de acá ahora con un hammer, van a decir, este tipo es un mentiroso. Un B12 consumiendo con un oleoducto conectado directamente para que pueda funcionar. Claramente yo no estaría haciendo lo que digo. Entonces, creo que lo que hay que hacer es darse la oportunidad de que la gente explique y demuestre lo que siente y lo que hace. Nosotros tenemos la capacidad como personas informadas, formadas, de poder hacer muchas cosas. Podemos entender, podemos comunicar. Hay gente que no tiene la capacidad para entenderlo. No estoy menospreciando a nadie, pero digo, hay gente que no tiene la capacidad para entenderlo porque no lo puede entender. ¿Cómo le haces entender vos a una persona que por cobrar un subsidio hoy está comprometiendo el futuro de su propia familia? No tiene ni siquiera la posibilidad de pensar en eso porque necesita ese subsidio hoy para subsistir. Ahora, el que es condenable no es el que recibe el subsidio, sino aquel que decide darle el subsidio, sabiendo que está comprometiendo a toda una sociedad y a esa misma persona. Me decían los otros días que hoy en día hay familias en las que ya hay 4 generaciones de personas que nunca trabajaron. 4 generaciones.
porque por ahí es una madre adolescente de 15 años, cuya madre también es una adolescente de 15 años, y el padre viviendo de ayuda. Entonces, esa persona, ese chiquito, hoy bebito, cuando sea grande, cultura del trabajo, ¿qué es eso? No le pidas a esa persona que la tenga, pero vos como dirigente, si mañana sos ministro de Trabajo, de Economía, presidente, pensá en eso. Entonces digo, a eso apelo, ¿no? O sea, nosotros tenemos más información. Es cierto que no todo el mundo tiene Twitter y Facebook e Internet, obviamente. Y está bien, si no nadie trabajaría, está todo el mundo posteando cosas. Pero digo, pensemos en que nosotros tenemos una responsabilidad enorme en esto. Yo por lo menos lo siento así. Es decir, tenés que explicarle a la gente cada vez que puedas. El que sabe escribir, que escriba. El que sabe hablar, que hable. Pero me parece que es importante transmitir estas cosas porque ese cambio de valores que hoy hablábamos y cómo se hace, no se da en un solo día, no es una definición, no es un memorándum, no es una ley, un decreto ley, un per saltum, no es nada. Es simplemente una conciencia que se va creando cuando todos compartimos un mismo objetivo. Mira, los militares dicen que lo más importante es que haya unidad de intención estratégica. Porque cuando estás en el campo de batalla y se interrumpe por alguna razón la cadena de mando, la gente que está suelta por ahí tiene que saber qué hacer, aunque no tenga una orden directa. Porque, viste, no es que, se saturó la celda, no tengo señal, o sea, estás en medio de la batalla. Entonces, ahí vos tenés que actuar, si sabés cuál es la intención estratégica, que tiene que ver también con valores, vas a actuar de una manera. Si los valores de tu ejército son que al prisionero vos no lo degüellás, sino que respetás las convenciones y lo aprendés, aunque no tengas jefe, vas a ser así. No es que te convertís en un animal porque no tenés jefe encima. Entonces creo que nosotros podemos hacer eso. Si nosotros compartimos una intención estratégica y un valor, creo que eso se va a ir dando. Y cuando logremos lo que Galwell dice, el tipping point, ¿no? Cuando seamos un número suficiente como para empezar a generar ese alud de cambio, el cambio se va a dar. Va a parecer que fue inmediato. Un día cayó el muro de Berlín, pero en realidad no fue un día, sino que fue un proceso que empezó muy, muy, muy lento y de golpe hizo eclosión. Me parece que eso es lo que tendría que suceder, si todos trabajamos en la dirección correcta, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo.